Hemos llegado a la lección número 6 de este trimestre. Se ha titulado Él murió por nosotros. La verdad que es una de las grandes lecciones para nuestra vida, la esperanza de la resurrección. Todos vamos a morir. Esa es una gran realidad que la lección nos presenta y no podemos liberarnos de la muerte temporal ahora, pero sí podemos ser liberados de la muerte eterna. Y gracias al sacrificio de Cristo y gracias a su resurrección, nosotros podemos obtener la vida eterna. Esa es la esperanza que todos tenemos, de que si morimos en Cristo, viviremos con Él. Así que durante esta semana estudiamos algunas palabras claves de esta lección. Es muerte, resurrección, expiación, cruz, obras, sustitutos, derrota, sufrimiento y sacrificio. La Biblia dice que nosotros hemos sido salvados. Una vez entró el pecado, se hizo planes para que Jesús muriera por nosotros, pero ya el plan existía. Y por eso la Biblia menciona que Cristo fue sacrificado desde la fundación del mundo, desde el principio del mundo. Es interesante mirar en este pensamiento de patriarcas y profeta en la página 48 y 49. Cuando el hombre peca, dice Cristo, intercedió ante el Padre en favor del pecador. Mucho tiempo duró aquella misteriosa conversación y ella lo llama el Consejo de Paz, lo llama Zacarías 4:13. Ese Consejo de Paz está reunido para determinar cómo se va a poner en funcionamiento el plan que ya existía en favor del hombre caído. El plan de la salvación había sido concebido antes de la creación del mundo. En ese sentido, entendemos que Cristo fue inmolado desde el principio del mundo. Por otro lado, también el hecho de que Dios quiere cubrir la desnudez de Adán y Eva y hacer sacrificio de un cordero para representar así lo que Cristo vendría a hacer. Se han planteado a lo largo de la historia muchas teorías sobre la expiación. Una de ellas es que Cristo con su muerte le pagó a Satanás el secuestro del hombre. Número dos, Cristo con su muerte hizo que el camino recorrido por el hombre se invirtiera o retrocediera. El número tres, la otra teoría dice, Cristo con su muerte gana sobre el mal y libera al hombre de Satanás. Número cuatro, Cristo con su muerte venció su propia naturaleza pecaminosa y esto despierta una conciencia de Dios en cada ser humano. Número 5, Cristo con su muerte demuestra el amor al hombre enfermo y esto hace que el hombre se suavice y le siga. Número 6, Cristo con su muerte nos dio un ejemplo de fe y obediencia y nos inspira a hacer lo mismo. No fue una paga por el pecado. Número 7, Cristo con su muerte le trajo un honor a Dios y por eso Dios lo recompensa. Y Jesús le pasa esa recompensa al hombre porque él no la necesita. Y número 8, esta teoría, la última, dice, con su muerte hizo un sacrificio vicario y
sustitutivo llenó las demandas de la justicia de Dios por el pecado. Cristo pagó la pena del pecado del hombre, le imputa justicia, lo reconcilia con Dios. El hombre está corrupto, está muerto espiritualmente y el hombre por la fe puede aceptar la sustitución de Cristo como pago del pecado. Creo que la última es la más completa, la más correcta en cuanto a lo que es la teoría de la expiación. Para el ser humano necesitaba pagar un elevado costo del pecado y él no podía hacerlo, no tenía lo suficiente para pagar el pecado. Por eso fue necesario que Cristo viniese a morir en mi lugar, a pagar lo que nosotros no podíamos pagar. Sin embargo, aun cuando nosotros no podemos pagar el pecado, ese precio, hay personas que tratan de pagarlo a través de obras buenas, creyendo que de esa manera se puede saldar la deuda del pecado. Pero no, el pecado aún nos causa a nosotros dolor, sufrimiento, pena. Por eso el Señor nos da esta esperanza: mi paz os dejo, mi paz os doy. A veces los conceptos que tenemos y que interpretamos de la Biblia, la hermenéutica, puede llevarnos a tener problemas en la manera como podemos ver lo que Dios hizo o está haciendo por nosotros. Los judíos, ellos habían enseñado, habían interpretado que la venida del Mesías sería como la de un gran conquistador, la de un hombre que ponía las fuerzas de Roma y todos aquellos que se imponían contra el pueblo de Dios. Él iría a destruir a ese poder. Pero por eso esperaban a un Mesías conquistador, a un Mesías con un ejército, un Mesías poderoso que destruyera las fuerzas del Imperio Romano. Pero ellos nunca interpretaron que el Mesías iba a venir como un ser sufriente, que moriría en lugar de ellos, que sufriría como cordero fue llevado al matadero. Confundieron la segunda venida de Cristo cuando vendrá en gloria y majestad con la primera venida, y eso lo llevó a rechazar al Mesías. Hay que tener mucho cuidado hacia dónde nosotros podemos interpretar las Sagradas Escrituras. Hoy en día hay una cantidad de teorías que muchos cristianos están sosteniendo y eso nos puede llevar a desviarnos del mensaje de Dios. Una de esas teorías es el rapto secreto. La gente, miles, millones de estudiosos de la Biblia han aceptado la teoría del rapto secreto. Otros han aceptado la idea de un anticristo que se levantará por 7 años y pondrá la marca de la bestia y pondrá toda su voluntad. Es un hombre malo, perverso, que dominará el mundo. Y otros consideran que Cristo va a venir a gobernar en este planeta, aun cuando el pecado no ha sido erradicado durante 1000 años. Esas son teorías que hoy están llenando la gran mayoría de la mente de los creyentes y que estudian la Biblia, pero no tienen fundamento bíblico. Cuando Jesús vino, una de las cosas que hizo Jesús y que se dijo consumado es, ¿qué significaba eso?
cuando Jesús declaró consumado es en la cruz del Calvario. Bueno, los millones y millones de habitantes de este planeta, habían sido redimidos, rescatados, si ellos aceptan el rescate. Porque aunque Cristo murió por todos, no todos aceptarán. Por otro lado, el universo mismo entero, todo el universo también ha sido redimido, salvado, para que el pecado no prosiga. Y por otro lado, Satanás ha sido derrotado. Satanás cayó, destruido en cierta medida por la muerte y el sacrificio de Cristo. Ya no le queda sino la destrucción. Ahora, cuando nosotros miramos la situación del pecado y nos damos cuenta de cuán terrible es el pecado, a veces los seres humanos pensamos que las buenas obras pueden darnos méritos ante Dios para pagar el pecado. Y aunque todo está escrito, todo está anotado de nuestros actos, nuestros pecados, que no podemos ocultarnos de lo que hemos hecho, no, al hacer obras buenas, no podemos saldar ese pecado. Ahora, no quiere decir que no vamos a hacer obras buenas. Lo que quiere decir es que cuando nosotros hemos sido redimidos del pecado, ahora las obras buenas van a venir como consecuencia de la salvación. Yo no hago obras buenas, darle de comer a los pobres, visitar a los enfermos, a los presos, ayudar a los que están en necesidades. No hago esto para conseguir salvación ni mérito. Hago esto porque ya Cristo ha cambiado mi vida y es el resultado de mi salvación. Así que nosotros todos estamos condenados a la muerte. Nadie está exento. La paga del pecado es la muerte. Hay lugares donde se da la pena de muerte a aquellos que han cometido alguna falta grave. Sin embargo, cuando los seres humanos ante el universo, aunque estamos condenados a la muerte, Jesucristo tomó mi lugar y ahora ya no tengo que morir. Ahora Cristo murió por mí. Y entonces lo que antes era que merecíamos todos morir, ahora en Cristo todos necesitamos vivir. Los seres humanos no podemos entender plenamente el gran sacrificio de la cruz. La sabiduría del mundo no puede entender lo que significa la cruz, porque la sabiduría humana, como dice la Biblia, es terrenal, animal y diabólica. Así que, ¿qué importancia tiene la cruz hoy en un mundo materialista y orgullosamente pensante? Para el mundo materialista, la cruz no tiene mucho sentido. Para el mundo materialista, lo más importante es poseer. Pero la gran realidad es que cuando nosotros dejamos a un lado la cruz, nos tocará finalmente cosechar la consecuencia de la muerte eterna. Cristo murió en la cruz, la muerte eterna, la segunda muerte que el pecador le corresponderá morir si no acepta la cruz. Así que hoy en día la cruz tiene un poder aún en un medio de un mundo materialista. La conclusión a la que llegamos en esta hora de esta hermosa lección es la siguiente. El mundo puede ofrecernos muchas cosas: belleza, riqueza, popularidad, fama, poder, sabiduría humana. Pero los seres humanos, si despreciamos la cruz, si dejamos
a la cruz a un lado, nos tocará cosechar la muerte eterna. Esa muerte que Cristo vino a pagar. Ahora, nosotros debemos tomar una decisión. Los seres humanos seremos salvos por el sacrificio de Cristo, pero si tomamos la decisión de aceptar a Jesús, no por obras, no son la obediencia a los mandamientos. La obediencia a los mandamientos es el resultado. A nosotros a veces, como adventistas del séptimo día, las demás religiones nos catalogan de legalistas porque enseñamos la obediencia a los mandamientos de Dios, pero no lo hacemos porque queremos ser salvos por la obediencia. Somos salvos por la aceptación de Cristo, por la fe en Cristo, pero el que ha sido salvado jamás podrá seguir violando los mandamientos sin cosechar los resultados de eso, que es la muerte eterna. Que Dios nos ayude para aceptar la cruz de Cristo y de esta manera entender cada día eh, que Cristo murió para redimirnos y murió en nuestro lugar.